Lo general es que la financiación del sistema sanitario público en los últimos años se ha revelado insuficiente como consecuencia de la crisis, y uno de nuestros propósitos sería incrementarlo progresivamente hasta llegar a un 6,4% del PIB. Otra cuestión es que en un sistema tan descentralizado como el español, el sistema de financiación autonómico, que ahora mismo tiene bastantes deficiencias, impacta de manera muy desfavorable en la disponibilidad presupuestaria para políticas sociales de las comunidades autónomas. Incluso las comunidades autónomas de régimen general, obvio Navarra y el País Vasco, que tienen un régimen fiscal propio, en las de régimen general el dinero disponible por ciudadano y año para la atención sanitaria tiene un rango de más o menos 300 euros, que eso en términos agregados es mucho dinero. Y eso explica, entre otras razones, las diferencias salariales. Se dice siempre que el sistema sanitario español es eficiente en términos de los resultados que ofrece con el coste que está representando, pero esa eficiencia en buena parte descansa en los lomos, perdonad la expresión, de los profesionales, que tienen salarios que están por debajo de la media europea. La unificación plena de los salarios no la vemos posible porque es algo que determinan cada uno de los servicios regionales de salud, y en un Estado autonómico es una competencia que tienen ellos. ¿Qué podemos hacer desde el Gobierno central? Hay que propiciar, eso como digo, una mejora de la financiación, hay que intentar que ese rango de diferencias entre unos profesionales y otros que existe en la actualidad sea menor. Nosotros creemos que hay que ir retomando de manera progresiva la carrera profesional, que muchas comunidades autónomas pararon como consecuencia de la crisis. Hay comunidades autónomas que están llegando a negociaciones con las organizaciones sindicales para a lo largo de la legislatura y recuperándola de forma progresiva, y tiene que ser una carrera profesional que esté basada en la valoración del trabajo clínico, de la actividad docente, de la actividad investigadora y, lógicamente, del compromiso con la organización. Nosotros sí que somos defensores de un incremento de la parte variable de los salarios. Creemos que uno de los problemas que tiene el sistema público en su conjunto, no estoy hablando solamente de la sanidad, es que es un sistema, y lo digo como empleado público desde hace muchos años, que trata por igual al profesional comprometido que al profesional que no se involucra de verdad en el trabajo que realiza. Y hay determinadas cuestiones, como la estabilidad en el empleo, que en las parlamentos autonómicos donde estamos presentes estamos intentando influir. Si está determinada la necesidad de profesionales, no tiene ningún sentido renovar periódicamente contratos precarios. Tienen que convocarse plazas, posiblemente la actual tasa de reposición del 100% es insuficiente, porque como ha habido muchos años donde la tasa de reposición, es decir, el grado de cobertura de las vacantes mediante nuevas oposiciones, ha sido muy inferior, hay que recuperar eso. Hay que ofrecer a los profesionales contratos estables y, en la medida posible, que sean interinos. Eso nos parece, y nosotros creemos en la movilidad. La endogamia no es bueno para el sistema. Tiene que haber concursos nacionales y el acceso a los puestos de responsabilidad, estoy hablando de jefaturas clínicas, jefaturas de servicio, la supervisión en el caso de la enfermería, tienen que ser procesos abiertos, de libre concurrencia, transparentes y basados en la valoración tanto de méritos como un proyecto. La endogamia es dañina para el sistema sanitario público, esa es nuestra perspectiva. Nosotros defendemos que el sistema tiene que estar más coordinado y seríamos partidarios de realizar modificaciones normativas para que el Consejo Interterritorial, que es un órgano donde se toman decisiones y acuerdos actualmente, tenga más fuerza ejecutiva, sean decisiones más vinculantes. Algunas de las cuestiones que ha comentado Jesús, que están bien sobre el papel, en la práctica no existen de esa manera. Los informes de posicionamiento terapéutico no son, de hecho, seguidos por las comunidades autónomas y autorizados por un órgano donde están presentes las comunidades autónomas a la evaluación de forma rotatoria, luego lo aplican o no. Y un ejemplo muy claro es la utilización de los nuevos anticoagulantes orales, por ejemplo, en la prevención del ictus secundario, que hay criterios diferentes y hay algunas comunidades autónomas, como Madrid y Navarra, que son más restrictivas que el resto de comunidades autónomas. Al final, lo que generamos es inequidad. Nosotros compartimos la necesidad de hacer una cartera homogénea. Para que esa cartera homogénea sea real, hay que mejorar, como he dicho antes, la financiación autonómica y reducir las diferencias. Y otro aspecto que nos parece muy importante dentro del Sistema Nacional de Salud es el trabajo en red. Hay determinadas patologías que no tiene sentido que tengamos centros específicos en cada comunidad autónoma, porque son patologías poco frecuentes, patologías que requieren una experiencia clínica en la concentración de casos, estoy hablando muy señaladamente de los CESUR, y la desaparición del Fondo de Cohesión en los últimos años, que ahora ya tiene un carácter extrapresupuestario, hace que realmente sea una barrera. Y pacientes que residen en comunidades autónomas que no cuentan con esas unidades de referencia no pueden acceder a otras comunidades como Madrid, Cataluña, que sí disponen. Y eso es algo que hay que corregir. Por tanto, tiene que haber
promover trabajo en red para esas patologías y, desde luego, reforzar todos los mecanismos de coordinación para que la cartera sea homogénea. En relación con el tema de la sanidad privada que se ha planteado, yo distinguiría, en primer lugar, que hay una realidad que no podemos cuestionar. Hay millones de españoles que deciden, a pesar de contar con cobertura pública, gastarse un dinero mes a mes en un seguro privado. Y eso, en algunas comunidades autónomas como Cataluña y Madrid, ronda el 30% de la población. Eso es una actividad donde la administración, las consejerías, también es la consejería de la sanidad privada. Y el que tiene que ser el garante de los derechos de los pacientes y que se hacen las actividades de acuerdo con el estado del arte y de forma adecuada, tiene que ser las consejerías, ¿no? Eso es a lo que se refiere la actividad privada pura. Luego hay actividad privada en régimen de concierto en muchas comunidades autónomas. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nosotros defendemos que la gestión de lo sanitario, de lo que es el core de la asistencia sanitaria, idealmente tiene que ser de forma directa. No estamos hablando de otras actividades complementarias, cocina, lavandería, seguridad, que eso no tenemos inconveniente en que se externalice, siempre y cuando por parte del que el que externaliza gestione y garantice la calidad, ¿no? La gestión pública directa es lo que defendemos nosotros. Es verdad que hay una serie de concesiones administrativas en Madrid y en otras comunidades autónomas que antes de tomar cualquier tipo de decisión hay que sopesar muy bien cuáles son los inconvenientes de tomar, porque hay contratos y hay un aspecto que es clave para nosotros, la seguridad jurídica. Sí que es competencia de la administración, como en el ámbito de la seguridad de la sanidad privada, como en este caso además son pacientes asegurados por lo público, garantizar que se cumplen escrupulosamente los parámetros de calidad, pero no tenemos ningún prejuicio. Otro aspecto concreto, la concertación para pruebas, ¿no? Nosotros creemos que no tiene sentido concertar pruebas o técnicas en la sanidad privada teniendo los hospitales públicos a medio gas en jornada de tarde y fines de semana. En ese aspecto nosotros defendemos, vamos a llevar a los centros públicos al máximo de su capacidad y la concertación debería ser solo complementaria. Está claro que el sistema, el principal reto al que se enfrenta en relación con su sostenibilidad es los crónicos. Nosotros el enfoque de hacer una estrategia nacional de crónicos y concretarla en cada comunidad autónoma nos parece bien, porque evidentemente vamos a tener que dedicar recursos y esto pasa por primero, potenciar la atención primaria. La atención primaria tiene un peligro que en los próximos años en algunas comunidades autónomas se va a producir una jubilación masiva de las personas que se incorporaron cuando este modelo se puso en la práctica y se difundió en los años 80. Está envejeciendo de forma progresiva y vuelvo a lo que he dicho antes, como no ha habido una tasa de reposición suficiente y no se ha convertido en una profesión suficientemente atractiva, y basta ver con la elección MIR, ¿no?, que muchas veces los estudiantes cuando acaba la carrera eligen otras profesiones, y esto además es clamoroso en lo que tiene que ver con la pediatría de atención primaria. O sea, la atención primaria hay que potenciarla y hay que dotarla de recursos para la atención domiciliaria, porque no podemos obviar que cada vez es más un deseo del paciente persistir en la medida de lo posible, aunque esté bajo el cuidado del sistema sanitario público, en su domicilio. Hay que reconvertir de manera progresiva camas de agudos en centros de media y larga estancia. Los hospitales de agudos han hecho un gran esfuerzo para la reducción de la estancia media, para la ambulatorización de los procesos, la cirugía, por ejemplo, es clave, o determinadas técnicas invasivas que antes hacían con ingreso, ahora mediante los hospitales de día permiten que sea mucho más rápido la permanencia del paciente en el hospital, y eso tiene que ser una apuesta. Y tiene que haber una integración funcional y un compartir la historia clínica con los servicios sanitarios, con los servicios sociales, perdón. Estoy hablando con las residencias de ancianos, y hay que explorar nuevas fórmulas de colaboración con el sector privado, porque el sector privado, con ánimo y sin ánimo de lucro, tiene una larga trayectoria de atención a los pacientes en el ámbito sociosanitario y no podemos obviarlo. Y nosotros somos defensores, sobre todo con entidades sin ánimo de lucro, de establecer alianzas permanentes, no un concurso que se hace a la baja en plan de subasta por un par de años, no, algo que signifique una alianza permanente, una relación continuada en el tiempo que permita hacer inversiones a las entidades y al mismo tiempo garantizar por parte del sistema público que se presta la atención de calidad. Esos son dos aspectos fundamentales para nosotros. Comunidades autónomas donde influimos, Madrid, que hemos hecho posible un gobierno de Cristina Cifuentes mediante el apoyo de investidura, una de nuestras condiciones fue incrementar en 30 millones acumulativos el presupuesto destinado a atención primaria, descontando el capítulo de farmacia. Eso quiere decir que en 2019, último año de legislatura, habrá 120 millones de euros más para capítulo 1 y para capítulo 6 en atención primaria que en 2015. Es un incremento en torno a un 17%.
50%. Y eso es un acuerdo real. Nosotros vemos también, en otro orden de cosas, que la farmacia comunitaria puede ser un agente del Sistema Nacional de Salud, sobre todo lo que tiene que ver en la adherencia de los pacientes crónicos a los tratamientos. Y me adhiero a lo que han dicho los compañeros de la necesidad de reforzar el papel de la enfermería en todo lo que tiene que ver con la atención comunitaria y la atención domiciliaria, para poder mantener ese enfermo crónico, en la medida de lo posible, en su entorno, sin necesidad de ingresarlo en una institución de hospitalización.